¿Es mejor pisar que ser pisado? El pequeño Eric iba con el rostro adherido a la ventanilla del coche. No podía creer las enormes casas que había en ese vecindario. Más que casas, eso eran mansiones, y ni qué decir de los coches de lujo que en ellas había. Aún así, el asombro de aquel niño de 7 años palidecía frente a las otras emociones que sentía: entusiasmo y nerviosismo. Por primera vez desde que tenía memoria, iba a pasar todo un fin de semana con Edgar, su padre. Cuando Eric tenía poco menos de 2 años, sus padres se divorciaron y desde entonces vivió solo con Coco, su mamá. Y la verdad sea dicha, no le hacía falta nada con ella, ni alimento, ni diversión, ni educación, nada. Eric estaba muy contento con su vida. Muchos le decían que necesitaba un padre, pero tal vez, como desde siempre lo único que conocía era estar con su mamá, así como las visitas repentinas de abuelos, tíos y primos, tal vez por eso nunca sintió esa necesidad intolerable de tener un padre. De hecho, Eric ya conocía a su padre. Edgar visitaba a su hijo Máximo 2 veces al año, en su cumpleaños y en Navidad, cuando mucho. Siempre le llevaba regalos muy pero muy costosos. Siempre le decía lo mismo: «Pero qué grande está este muchacho». Le preguntaba cómo le había ido en la escuela y que cuántas novias tenía ya. Lo acompañaba por 20 o 30 minutos y desaparecía por muchos meses más. Eric no se sentía demasiado cómodo con las breves y esporádicas interacciones que tenía con su padre. De hecho, hasta los 4 años se enteró que ese hombre era su padre. Es probable que eso también ayudara a que no tuviera esa necesidad de la que muchos hablaban. Coco no le hablaba mucho a Eric de su papá, ni tampoco él preguntaba por ese tema. En alguna ocasión alcanzó a escuchar en una plática de adultos que mamá y papá tuvieron serios problemas y que por eso se separaron, y que una mujer llamada La Corte había ordenado que solamente Coco se hiciera cargo de él, o por lo menos eso fue lo que el pequeño Eric entendió. Al parecer, hacía unos pocos meses, la misma señora ordenó que Edgar también tenía derecho a pasar tiempo con su hijo. Esa era la razón por la que mamá llevaba a Eric con su pequeña maleta a través de ese lujoso barrio en donde vivía Edgar. Cuando llegaron a la casa de papá era enorme y al parecer hasta piscina tenía. El niño se quedó con la boca abierta y cuando vio salir a su padre corrió a abrazarlo, emocionado porque seguramente estar con papá sería igual que estar en un parque de diversiones. Edgar confirmó ese presentimiento al mencionar todas las cosas divertidas que harían: nadar, videojuegos, helado, pastel y todo lo que un niño puede soñar. Los exesposos se saludaron de forma cordial pero distante, y Socorro manejó de regreso a su casa, un poco preocupada pero encantada por ver ese rostro de felicidad en su hijo. Era lunes y Eric abrió los ojos para encontrarse con una extraña sorpresa. Estaba de regreso en casa de mamá, pues el domingo por la noche su padre lo llevó mientras dormía. Coco prendió las luces del cuarto de su hijo para despertarlo y para que se empezara a cambiar. Sin embargo, se extrañó bastante cuando, después de 20 minutos, Eric aún no bajaba para desayunar. Entró al cuarto del niño y descubrió que aún seguía dormido. Eso no era nada común en él, era un chico muy responsable. La madre intentó no darle mucha importancia, probablemente había terminado muy cansado del fin de semana con su padre, así que simplemente lo despertó y ayudó a cambiarse como cuando era aún más pequeño. Durante el camino a la escuela, Eric iba muy serio, incluso parecía molesto. De nuevo, algo poco común en él. Debe estar cansado, fue lo que Coco pensó para justificar esa actitud. Sin embargo, las excusas poco a poco se le empezaron a agotar, pues comenzó a recibir quejas de su hijo por parte de la escuela, empezando siendo pocas y retiradas entre sí, pero con el pasar de las semanas se volvían más y más frecuentes, y por cosas menos aceptables. Los reclamos iban desde distraer a sus compañeros con sus costosos juguetes y aparatos electrónicos hasta tener actitudes de menosprecio hacia compañeros y profesores. Nadie entendía lo que sucedía. Eric siempre había sido un chico ejemplar. Lo único en lo que todos coincidían era que sus malas actitudes eran especialmente graves los lunes, justo después de pasar el fin de semana con Edgar. En casa la situación no era mejor.
Cada vez quería ayudar menos en el hogar, tenía menos interés de pasar tiempo con Coco y todo el tiempo estaba molesto, ya fuera porque le llamaban la atención cuando se portaba mal o porque le pedían que cumpliera con sus responsabilidades. Socorro trataba de mantener la calma, pues sabía lo buen chico que era su hijo. Esperaba que tan solo fuera algo temporal. Sin embargo, sucedió algo que fue la gota que derramó el vaso y ya no pudo seguir con su farsa de que nada estaba pasando. Aurelia era la mujer que le ayudaba con la limpieza a Coco 2 o 3 veces por semana. Siempre le había tenido mucho cariño a Eric por ser un niño tan educado y cariñoso. Por eso a Aurelia no le pesaba consentirlo de vez en cuando. El día en el que Coco ya no pudo sostener más su negación, Aurelia estaba limpiando la cocina cuando entró Eric exigiendo que le preparara un helado con frutas y chocolate. Oye, mi niño, pero se acabo de lavar y guardar todos los platos. ¿No quieres mejor una paleta helada? O si prefieres, el jueves que vuelva a venir, le preparo a usted su helado con mucho gusto. Te dije que prepararas un helado con fruta y chocolate ahora, respondió Eric molesto y cruzando los brazos. Tú aquí eres la sirvienta y para eso te paga mi mamá, para que nos sirvas. Los ojos de Aurelia se pusieron rojos y se llenaron de lágrimas al instante. Coco, que alcanzó a escucharlo todo, por primera vez le gritó a su hijo con verdadero enojo, al mismo tiempo que lo envió a su habitación. La madre se quedó intentando consolar y disculparse con Aurelia, pues se le caía la cara de vergüenza por las palabras de su hijo. Después de varios minutos, Coco entró a la habitación de Eric y lo encontró haciendo su maleta. «Me voy con mi papá, ya no aguanto estar rodeado de gente inútil y mediocre». Al escuchar esas palabras de la boca de su hijo, fue como si Coco viviera un viaje al pasado. Era como escuchar de nuevo a Edgar cuando estaban juntos. Desde que lo conoció, el papá de Eric tuvo esa forma de pensar, menospreciando a los demás. No le importaba a quién lastimara con tal de conseguir sus egoístas deseos. Cuando se casó con él, Coco pensaba que lo podía cambiar. Además, imaginaba que no podía ser tan malo, pues si bien actuaba así con todo mundo, con ella era diferente. Pero no pasó ni un mes antes de que Edgar la empezara a tratar igual o incluso peor que a los demás. Era como un puñal clavándose en su pecho el escuchar a su hijo hablando y comportándose así. Mi papá sí es inteligente, yo quiero ser como él, para vivir en una casota, gastar el dinero como yo quiera, no obedecer a nadie y tratar a la gente inútil como lo que son. Socorro no pudo más, y después de tantos años le confesó por qué había dejado a su padre y por qué, durante tanto tiempo, la corte no le había permitido convivir con él. Se había prometido no envenenar el corazón de su hijo con esa información, pero la desesperación la llevó a hablar de ello con la esperanza de que al escuchar las conductas tan destructivas que Edgar había tenido con ella, el niño recapacitara, pero nunca se esperó la reacción que recibió. Pues, si mi papá te trató así, de seguro fue porque tú te lo merecías, respondió Eric al escuchar a su madre y después de pensar unos segundos. Sobra explicar que esto rompió el corazón de Socorro. Mi papá es muy exitoso y ya me ha dicho que en este mundo solo hay 2 tipos de personas, los que sirven para subir y los que sirven de escalones para subir, y que no vale la pena perder el tiempo pensando en los que no tienen la capacidad para crecer. En ese momento, Coco se sintió derrotada. No sabía qué decir. Todos sus intentos habían sido fallidos, por lo que, con desánimo y sin pensar, solo fue capaz de mencionar algo que le salió del corazón. Está bien, hijo, si eso es lo que piensas. Solo quiero pedirte que hagas algo para comprobar realmente cómo son las cosas y entiendas por qué, aunque tu padre me decía eso mismo a mí, yo decidí no seguirlo. Espera que sea muy noche, después de que tu papá haya tomado su tradicional copa antes de dormir, y dime lo que escuchas. Eric pretendió no prestar atención a la petición de su madre. Sin embargo, no pudo con la curiosidad y a los pocos días, cuando llegó la noche del viernes, la primera noche que siempre pasaba con su papá, decidió quedarse despierto y cuando escuchó que se cerraba la puerta del cuarto de Edgar, lo que solo sucedía después de su bebida nocturna, se acercó y lo que oyó lo dejó desconcertado. Como todos los lunes, Eric despertó en la casa de su madre, aún con un comportamiento extraño, pero su actitud ya no era de superioridad o desprecio, sino de confusión. Tuvo que esperar hasta la tarde cuando regresó del colegio para que su mamá le ayudara a entender aquello que escuchó.
Mamá, dime, hijo. Hice lo que me pediste, pero no sé qué pensar. Cuando acerqué mi oreja a la puerta de papá, lo único que pude escuchar fue llanto. Papá estaba llorando. ¿Pero por qué? Es lo que no entiendo. Lo tiene todo mundo lo respeta, no soporta órdenes ni tonterías de nadie, puede ir y hacer lo que se le antoje, él es un héroe. No es lógico que llore así todas las noches. Socorro arropó a su niño entre brazos y con el tono tierno que la caracterizaba, le dijo: Mira, hijo, tu papá, en el fondo, es un hombre muy bueno e inteligente, como tú. Tuvo una infancia muy difícil. Tus abuelos, que en paz descansen, lo trataban muy mal y tuvo muchísimas carencias, pero no solo de dinero. Cuando creció trabajó mucho para salir adelante. Tenía bastantes cosas positivas, por eso me casé con él. Desde el regazo de coco, Eric la miraba, contento porque por fin conocía esta parte de la historia de su familia, pero aún con mucha confusión y dudas. Sin embargo, él nunca pudo superar esa idea que lo dominaba. Siempre decía: más vale ser el que pisa que ser el pisado. Es cierto que para entonces ya tenía muchos de los privilegios que mencionas, pero desde entonces ya necesitaba del alcohol para adormecer su mente e intentar conciliar el sueño, aunque siempre lo hacía sollozando, pues ahí, en la oscuridad de la noche, no había dinero ni poder que lo distrajera de su realidad. Todos a su alrededor estaban con él por miedo o conveniencia, dispuestos a clavarle un puñal en la espalda a la primera oportunidad. Siempre buscaba la felicidad en lo material, en los placeres y en el dominio de los demás, pero por supuesto, las emociones que esas cosas brindan son temporales y después te dejan sintiéndote aún más vacío. O dime, hijo, ¿tú cómo te has sentido estas últimas semanas? Con tu actitud hacia los demás, con tus juguetes costosos, tratando a Aurelia que tanto te quiere como si no tuviera valor. Dime, ¿te has sentido feliz? Eric no emitió respuesta con palabras, tan solo bajó la cabeza, lo que fue una respuesta más que suficiente. Reflexionó que en realidad se había sentido fatal, empezaba a perder amigos, la gente empezaba a hablar mal de él y alejársele, y se la pasaba resintiendo a quienes creía inferiores a él tan solo por no reconocer su supuesta superioridad, lo cual contrastaba por completo con cómo se sentía y cómo lo trataban cuando simplemente intentaba ser bueno y educado con todos. Entonces, hijo, comprende que humillar a los demás nunca te va a hacer feliz, y no se trata de que es mejor pisar a los otros a dejar que te pisen, pues cuando uno actúa con bondad, con humildad, con dignidad y con humanidad, nunca te vas a sentir pisado y no necesitarás usar a los otros como escalón, pues los demás y tus propias acciones te elevarán. Comparte en los comentarios qué reflexión te deja esta historia. En lo personal me resulta muy triste ver a tantas personas como Edgar, y peor aún, tantos niños como Eric, cayendo en aquellas redes de oropel que tienden la soberbia y la inhumanidad. Así que te invito a reflexionar si tú también has presenciado la realidad de la que habla Coco al final, ya sea en cabeza ajena o en carne propia. Haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.